Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Bien, hoy tenemos unos temas buenísimos. Mira, vamos a hablar de cirugía bariátrica. ¿Qué es la cirugía para el tema de la reducción de peso? De peso. Vamos a ver también un tema que es más que interesante y difícil de entender: el nacimiento de un bebé en Argentina con 3 progenitores. 3 progenitores para un solo bebé. Vamos a ver de qué se trata. Y vamos también a tocar el tema de la oxigenoterapia. Con esta época de la pandemia, todo, cómo se usa el oxígeno y qué sirve en los pacientes, diríamos, la aplicación de oxígeno. Nuestro combustible es el oxígeno, así que vamos a ver qué pasa con nuestro combustible. Vamos, ¿Arrancamos? Dale. Bueno, muy bien, estamos acá con Juliana Gómez. Ella es doctora, especialista en endocrinología del Hospital Británico. Un gusto tenerte, Juliana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de qué? ¿De bypass gástrico? ¿Algo así? ¿Qué será eso? Bueno, el bypass gástrico es una técnica quirúrgica dentro de lo que denominamos cirugía bariátrica, que son técnicas quirúrgicas para ayudar a los pacientes a bajar de peso y sostener este descenso de peso a lo largo del tiempo. Esa básicamente es lo que nosotros denominamos cirugía bariátrica, y luego de eso se desprende también lo que es cirugía metabólica, porque como sabemos los pacientes con obesidad tienen enfermedades que llamamos comórbidas, que son las enfermedades que acompañan a la obesidad, como la diabetes 2, el colesterol, la hipertensión. Entonces, estas técnicas quirúrgicas no solo favorecen el descenso de peso a largo plazo, sino que además ayudan a que estas enfermedades mejoren. Es decir, dentro de la cirugía bariátrica entonces hay diferentes tipos de cirugía, sería. Hay, claro, técnicas ¿Y quirúrgicas. cuáles serían esas técnicas? Hay muchas técnicas, pero las más frecuentes que vamos a encontrar en general en todos lados es el bypass gástrico y la gastrectomía vertical en manga. Esas son las 2 técnicas principales. Pues hay técnicas que son un poco más agresivas, por decirlo de alguna manera, más restrictivas, y otro tipo de técnicas que se están empezando también a usar, que son un poco más nuevas. Pero las principales son el bypass gástrico, que es el más conocido, y la gastrectomía vertical en manga. Juliana, ¿en qué consiste esto? ¿En achicar el órgano? ¿Me reducen el órgano? ¿Qué es lo que hacen? Sí, bueno, hay una modificación de lo que es el tracto gastrointestinal, del estómago, y en el bypass gástrico también se hace un puente con el intestino, por eso se llama bypass. Y, por supuesto, reducen la capacidad del estómago, ¿sí? Pero no es el único efecto que tiene, sino que esta modificación del tracto gastrointestinal hace que determinadas hormonas que nosotros liberamos en nuestro intestino se modifiquen, y son hormonas que nos favorecen la saciedad, nos frenan el apetito, ¿sí? Entonces, estas hormonas tienen impacto no solamente sobre el apetito, sino también sobre estas enfermedades que yo les comentaba antes, favoreciendo que mejoren los controles que llamamos metabólicos. ¿Cualquier paciente, digamos, es para cualquier paciente, o no, hay que, digamos, elegir el paciente para la técnica? Exacto. En primer lugar, hay que elegir el paciente para cirugía bariátrica. Digamos, hay criterios muy claros para qué paciente es candidato a cirugía bariátrica. Por ejemplo, nosotros tenemos un peso y una altura. Entonces, el índice de masa corporal, que es la relación entre nuestro peso y nuestra altura, y lo sacamos por el peso dividido la altura, ¿sí? Eso nos da un valor, y ese valor, si es mayor de 40, hablamos de obesidad severa y tiene indicación de cirugía bariátrica si el paciente es candidato, ¿sí? Eso lleva toda una preparación previa, no es que el paciente llega con su bolsito, me quiero operar, y se opera el otro día, ¿sí? Tiene una preparación previa, estudios, evaluaciones psicológicas, evaluaciones con todo un equipo multidisciplinario. No es reversible eso. No, en realidad podría ser reversible ante casos de alguna complicación severa que requiriera. La gastrectomía en manga no es reversible, y el bypass gástrico podría tener alguna técnica de ser reversible, pero no es lo habitual. El paciente que se opera para siempre, ¿sí? Eso es lo que tiene que quedarle claro. Y eso implica cambios en su conducta de vida para siempre. Por eso necesitamos la preparación previa. Porque en la preparación, que tenemos una nutricionista, una psicóloga, las endocrinólogas, lo ayudamos al paciente a empezar a adquirir nuevos hábitos. Pensemos que llegan a una obesidad severa pacientes durante muchos años de obesidad. Entonces es muy difícil el cambio de hábitos en ese corto periodo de tiempo, pero es imprescindible para que la cirugía sea exitosa después. ¿Esta gente solamente puede comer líquidos? No.
Los Eso líquidos, es un mito. sí, en realidad hay parte de mito y parte de no, porque los líquidos, hay una etapa preoperatoria inmediata que lleva dieta líquida y una posoperatoria inmediata que lleva dieta líquida. Pero estamos hablando de inmediato 10 días, 15 días, depende de la técnica quirúrgica, ¿sí? Luego es como una progresión de los bebés. Primero líquido, después papilla, después semisólido y después sólido. Como aprender de nuevo a comer, digamos. Exacto. Es una progresión de los alimentos, pero no es que toda la vida van a comer líquido. Pues yo pensé eso, claro. No. Por eso digo... Lo que tienen la posibilidad estos pacientes de comer menos volumen y lo que tienen que hacer es saber elegir qué van a poder ingerir en ese pequeño volumen que tienen de estómago. ¿Es menor al que tenían siempre, toda su vida? Claro. Se reduce la capacidad gástrica, entonces es muy importante que esté muy educado en lo nutricional. Es decir, la porción va a cambiar, obviamente. La porción va a cambiar, pero no solamente la porción, sino la calidad tiene que cambiar. Porque si en una pequeña porción pone grasas, hidratos de carbono y no pone proteínas, es un paciente que puede tener una complicación de malnutrición posterior. Claro. Vos hiciste una cuenta rápida, pero parecería interesante que la gente en sus casas, que se la Lo cuente, puede hacer. lo puede hacer y qué valores tendría que tener esa cuenta para decir, bueno, tengo que consultar. Por ejemplo, una persona de 1,65 m, 70, no sé, decís, elegí vos. Si una persona pesa 70 kilos y tiene 1,70 m, hay que dividir 70 dividido 1,70 dividido 1,70, por ejemplo. ¿Sí? Ok. No me van a hacer la cuenta en vivo. No hay problema. No, pero digamos... Ese valor se llama índice de masa corporal. Por eso el peso dividido sería la altura al cuadrado. Exacto. Para no decir al cuadrado, hacemos dividido. Exactamente. Muy bien. Y eso da un valor. Un valor. Cuando hablamos de un peso, de sobrepeso, hablamos a partir de 25. Es decir, si ese valor da más de 25, esa persona ya tiene sobrepeso. Exacto. De 30, obesidad grado 1. De 35, obesidad grado 2, y de 40, obesidad grado 3. ¿Es lo mismo para mujeres y para varones? Sí. Ok. ¿Y en qué sexo es más preponderante el bypass gástrico? Lo que vemos que en realidad las mujeres consultan más. La mujer ¿Y consulta quién efectiviza más? ¿Cómo? ¿Las mujeres hacen más operaciones? Ok. Sí. La mujer es la que más Pero llega. generalmente ya, digamos, es la persona que ya viene con una diabetes, con alguna otra comorbilidad. No necesariamente. No necesariamente. En general, con ese índice de masa corporal, la persona tiene alguna comorbilidad ya, en general. Pero aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal de 35, es decir, antes de 40, pero que tienen enfermedades comórbidas, podrían ser candidatos a cirugía bariátrica. Las guías nos avalan a que también lo planteemos, porque sabemos que le vamos a mejorar no solo la calidad de vida, sino esas enfermedades comórbidas que lo acompañan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos, dale. Bueno, muy bien, estamos acá con Ricardo Tejeda, Gómez Tejeda. Él es neumonólogo y vamos a hablar sobre oxigenoterapia. ¿Sí? ¿Qué es eso, Doc? Bueno, la oxigenoterapia es un recurso terapéutico, en esencia, que se usa en las muy diversas condiciones en que baja la presión arterial de oxígeno en la sangre. El oxígeno, como otras variables del organismo, el pH, acidez, la temperatura, debe ser mantenido en condiciones bastante estrictas, porque funciona todo el metabolismo celular del cuerpo en base al oxígeno. Y es lo que se llama el combustible para que se produzcan las reacciones metabólicas que producen energía en cada una de las células de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es crítica que esa condición esté estable y en un rango bien definido. Es un medicamento el oxígeno. Funciona como un medicamento y tal así funciona en algunos libros de farmacología, todos los factores que hacen al buen uso y al mal uso del oxígeno. De ahí la calidad, ¿no? Es decir, la calidad del Muy oxígeno importante. que tiene que tener. Capaz es una burrada lo que voy a preguntar, pero ¿solamente el oxígeno entra por la nariz o también entra por la piel? No, se usa generalmente para que llegue a la vía aérea. Ok. ¿Por qué? Porque los seres vivos tenemos un mecanismo que es la respiración externa, con la cual tomamos oxígeno del aire ambiental y devolvemos anhídrido carbónico, que es un residuo metabólico. En las células ocurre un proceso inverso. Las células toman el oxígeno y devuelven el anhídrido carbónico, y la sangre movida por el corazón la hace circular. O sea que cuando dice entonces que tu piel respira... Es una manera de decir que la piel está en es contacto permeable con el exterior, pero no cumplen las funciones que estamos hablando de regulación estricta. Hay un intercambio líquido gaseoso, pero no para niveles. Perfecto.
Sí, perdón, doctor. Y digamos, ¿en qué caso los pacientes necesitan, digamos, este agregado de oxígeno exterior? Son muy diversos. Hace ya casi 30 años, el Medical Research Council de Gran Bretaña estableció que la provisión a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de oxígeno en cierto rango los beneficiaba. ¿Los beneficiaba en qué sentido? Que aumentaba la sobrevida, el tiempo que vivían los pacientes con EPOC avanzado, y al mismo tiempo que mejoraba su calidad de vida. Esto quiere decir que los pacientes vivían con mejor tolerancia al esfuerzo, con menos fatiga, con mejor desempeño en las actividades cotidianas y adicionalmente con menos consultas o necesidad de hospitalización. Eso fue luego refrendado por otras entidades y se vio que la oxigenoterapia beneficia fundamentalmente a los pacientes con EPOC, pero también beneficia a otros pacientes. Beneficia a los pacientes que tienen enfermedades fibrosantes del pulmón, que son muchas, son las pacientes que tienen exposición a contaminantes del aire en ambientes mineros, por ejemplo, a pacientes que tienen enfermedades fibrosantes del pulmón, como ocurre en algunas enfermedades del tejido conectivo, y también algunas que son no explicadas por la medicina y que se llaman idiopáticas. En todas esas condiciones, el uso de fracciones inspiradas de oxígeno beneficia, no tan probado como en el caso del EPOC, pero beneficia indudablemente. Y hay una última condición, hay una última condición que se llama hipertensión pulmonar, en la cual los vasos del pulmón crónicamente enfermos o crónicamente afectados se van cerrando, sobrecargan el ventrículo derecho y eso lleva a la insuficiencia. Hay una cantidad de enfermedades que producen hipertensión pulmonar y los pacientes también se van a beneficiar con mejor tolerancia al esfuerzo y a veces con una evolución más lenta de la enfermedad cuando ya están bien tratados con otros recursos. Perfecto. Doctor, ¿esta oxigenoterapia se puede hacer como, por ejemplo, cuando te digan, vayan a vivir a la sierra, eso que decían antes, no sé, porque la persona tiene problemas respiratorios, se va a vivir a un lugar alejado, lejos de la contaminación de las grandes ciudades? ¿Es verdad o es falso eso, doctor? La contaminación de las grandes ciudades es un factor que ejerce contaminación múltiple, no solamente del aire, del sonido, de varios factores. Lo que se hacía antiguamente era derivar a pacientes con ciertas patologías, y eso lo hemos visto en la historia, nos han contado nuestros mayores, que se llevaban a Córdoba o Cosquín pacientes para que respiraran en un ambiente supuestamente más limpio, pero lo que hacían es darles bien de comer, tratarlos con control médico, y esos eran los hospitales que se usaban generalmente en el tratamiento de la enfermedad tuberculosa. Claro, era más integral. Claro. Ah, perfecto, no era solamente... No era puramente eso. ¿Y no hay diferencia la persona que vive a 1200 metros de altura a la persona que vive a nivel del mar? 1200 metros no es el punto. La pregunta es buena, porque hay cantidad de pacientes que viven, por ejemplo, en América Latina, en ciudades que están por encima de los 2.500, 3.000 metros de altura. Eso produce una adaptación del cuerpo y esas personas llevan a lo que decíamos antes, una forma de hipertensión pulmonar que se llama exposición a la altura. Es personas que no se adaptan bien a ese cambio y van a desarrollar la forma de enfermedad que recién comentábamos, de cerramiento de los vasos arteriales más pequeños, sobrecarga del corazón derecho por la mala adaptación. Es muy importante esa pregunta porque muchas poblaciones en México, en Ecuador, en el Perú, en Colombia, ciudades como Bogotá y La Paz están a más de 3.500 metros de altura. ¿Y cómo se dosifica? Acá estamos viendo por ahí que es con mascarilla, tiene que es un tubo, ¿cómo? Los sistemas que hay para la oxigenoterapia que más usamos los neumonólogos, que es la crónica domiciliaria en el EPOC o enfermedades como las que recién hicimos, es la entrega o bien con una bigotera, que no es lo que estamos viendo acá, o con una máscara nasofacial. La máscara nasofacial que estamos viendo es una máscara general, tiene algunas ventajas, pero el problema que tiene es que depende críticamente del volumen minuto respiratorio que hace el paciente. ¿Cómo respira ese enfermo? El oxígeno que va a respirar este señor, yo no lo puedo titular, no lo puedo graduar, porque depende mucho de la frecuencia que tenga y de las respiraciones que haga. En cambio, hay otros sistemas que tienen entrada de aire, con fenómeno Venturi, que aplican una cantidad, de acuerdo a un agujero un poquitito más reducido, una cantidad de aire ambiental variable. Ese sí es un sistema bastante eficaz porque yo puedo titular o normalizar la cantidad de fracción inspirada que le estoy dando de oxígeno y son preferibles. Hay otros sistemas, no son los únicos, pero son los más usados. En el curso de la pandemia se han empleado sistemas diferentes,
en el contexto de la pandemia Sí, COVID, sí. que son los sistemas de cánula intranasal de alto flujo, son muy eficaces para el tratamiento de las hipoxemias, como hablábamos por el COVID, pero tienen, como todas las cosas en medicina, su filo adverso. Y es que las personas que están asistiendo al paciente deben ser cuidadosamente preservadas por la posibilidad de generar aerosoles contaminantes. ¿Y qué hay de ese aparatito que se pone en el dedo? ¿Saturaciones? Sí, ¿Qué es la te indica saturación de eso? oxígeno. Es una aproximación muy buena de lo que hablábamos al principio, de la presión arterial de oxígeno, pero no es equivalente. Perfecto. Como ocurre en medicina, es una aproximación. En general nos da márgenes. Una herramienta más. Unos márgenes que cuando una persona tiene menos del 90% de saturación en estado de reposo, debe ser una situación de alarma. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos al living. Dale. Buenas tardes. Bueno, estamos acá con el doctor Ariel Ahumada. Hola, Él Ariel. es doctor Hola. en ciencias biológicas. Y lo que vamos a hablar, mirá, Verónica, es el primer bebé nacido en Argentina de 3 padres. ¿What? ¿Cómo de 3? Bueno, preguntémoselo al doctor. Doctor. Bueno, primero gracias por la invitación. Vamos a intentar dar una explicación sencilla, ¿no? El óvulo, que normalmente es el gameto femenino, es fecundado por un espermatozoide y eso genera un embrión, que puede generar un embarazo. Pero cuando ese óvulo no está en buenas condiciones, se fecunda por el espermatozoide, pero no genera un embarazo final. Una forma, y muy innovadora, nueva, de poder conseguir que ese óvulo genere un embrión con posibilidades de implantación y de embarazo, es sacando ese material genético y llevándolo a un ovocito de una mujer joven y reemplazando el material genético de la mujer joven por el material genético de la paciente. Entonces, la paciente preserva su identidad genética con esto, pero utiliza la maquinaria energética de esa célula que no tiene núcleo de la donante. Como que el envase le usa. Exactamente. El contenido es de ella. y lo El fecunda. contenido nuclear genético es de la paciente y un pequeñísimo contenido genético que está presente en el envase, en la célula de la donante, también va a ser parte de ese futuro embrión. Es decir, ese embrión va a ser casi 100% genéticamente como si la mujer fuera fértil y Claro. El contenido genético del núcleo principal que se cambia, que se reemplaza, en este caso, en esta técnica, contiene el 99% del material genético de la célula. Y el 1% está contenido en la maquinaria esta energética que tiene la célula que aporta la donante. Es decir, que hay 2 materiales genéticos de la madre y de la donante. Y después va a ser el material genético que aporte el espermatozoide para la fecundación. Entonces, por eso se habla de 3 progenitores, Claro, ¿no? 3 progenitores. ¿Para qué 3 padres? Doctor, ¿y esto generalmente que uno se lo da a una hermana, lo pide a alguien de la familia, el donante? ¿Cómo se maneja esto? No, en general existen mujeres que ¿Bancos? están, claro, bancos de donantes, y esos bancos de donantes se pueden llegar a utilizar para estos procedimientos. Es decir, sería la paciente que normalmente recurre a un banco de donantes porque no produce gametos, no produce óvulos. Entonces, en vez de recurrir al óvulo completo con el material genético y todo, acá la diferencia es que ese material genético va a ser sustituido por el material genético de la propia paciente. Y eso hace un cambio muy importante. ¿Y eso es común en el mundo o es una técnica muy novedosa? No, es una técnica muy novedosa, muy actual. El primer nacimiento con esta técnica, hay 4 nacidos en el mundo reportados. El nuestro es el 4, el argentino, digamos. El que Vos sos chileno. Yo soy chileno, pero vivo hace 21 años en Argentina. Igual tenés el 21 años en la Argentina y nuestro Instituto Procrearte, donde hicimos esto, está en Argentina y siempre estuvo acá, ¿no? Qué bárbaro. Y Argentina está como en avanzada en este tema. Y totalmente. Este es el primer embarazo en Sudamérica. Esta es una técnica muy compleja. Nosotros estuvimos prácticamente 2 años adaptándola para poder implementarla en pacientes, ¿no? Y con todos los recaudos que esto requiere, porque el embrión que generó finalmente el embarazo fue testeado antes de ser transferido genéticamente para demostrar que ese embrión era normal, y luego hubo un seguimiento
muy acucioso del embarazo, de todo el embarazo, hasta el nacimiento, donde todos los parámetros obstétricos, iniciales son todos normales, y finalmente nació una beba. Y una pregunta, sin problemas. Si hay un tratamiento, se pone más de un óvulo, ¿no? En la mujer, a ver si prende. No, en realidad lo que se transfieren son embriones, ¿no? Los embriones. El óvulo puede uno utilizar uno o más óvulos, Okay. pero lo que va a transferir posteriormente va a ser 1 o 2 embriones como máximo. Y suponete entonces llegado el caso que vos decís, bueno, te voy a transferir 2 porque tengo cositas que capaz uno no pegue. Sí. ¿Puedo llegar a tener en mi panza un bebé, 2 bebés de padres, o sea, 2 iguales y uno diferente? Entonces. Claro, lo que pasa es que ahí vas a tener una donante, solo una donante, es decir, que tiene una única identidad, y a esa donante que va a aportar la cáscara, el contenido energético, va a ser única. Claro. El material genético de la paciente es único, Claro. de modo que sigue siendo la misma situación. Lo que vas a tener, la diferencia es que no va a ser un embarazo único, sino que va a ser un embarazo pero doble. Y a partir de esa implementación, digamos, el embarazo transcurre como cualquier otro método, diríamos. Como cualquier embarazo convencional, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, doctor, muchas gracias. ¿Procrearte dijo? Sí, Procrearte es nuestro instituto. Perfecto. Es Bueno, donde se muchas hizo el gracias. Muchas funcionamiento. gracias. Ya Bueno, volvemos. gracias a ustedes. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, estamos acá con Marlene Gómez, ¿Cómo nutricionista. estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Ricardo? Bueno, vamos a hablar de semillas, ¿no? Sí, Que activación de semillas, exacto. Para consumirlas es mejor activarlas. Claro, ¿cómo consumirlas? Porque es otra duda muy frecuente, ¿cómo la consumo? ¿La compro así tal cual viene y la puedo consumir? ¿La tengo que activar? ¿La tengo que moler? Son todas dudas que tienen para saber cómo realmente absorber sus nutrientes. Está muy bien. ¿Hay una regla en general para todas o hay que ver cuál es? Va a ir cambiando. A ver, o sea, contanos. lo ideal tenemos un método que es activarlas con agua, por ejemplo. Todo lo que son semillas de chía, de lino, de sésamo, todo tipo de semilla, incluso frutos secos, se lo puede activar en agua. ¿Cuánto tiempo? Varía de 8 a 12 horas dependiendo el tipo de semilla. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente en agua colocan 1 o 2 cucharadas, en este caso, por ejemplo, semillas Ahí de tomaste chía. chía. Exacto. Y esto lo dejan más o menos 8 horas, o por ejemplo, si lo van a consumir de desayuno, le pueden incorporar frutas, cereales, se hace como una especie de postrecito y ahí ya estaríamos activándola. Diferentes son, por ejemplo, los frutos secos o la semilla de girasol, donde hay que remojarlas pero enjuagarlas después de remojarlas. De esa manera estamos eliminando sus antinutrientes que lo que hacen es evitar que nuestro cuerpo absorba justamente los nutrientes de ese tipo Que de estamos semillas. buscando, digamos. Exacto, sí. Entonces, a través del remojo podemos absorber nutrientes, pero también las podemos consumir tal cual vienen. De esa manera estamos incorporando fibra. ¿Por qué? Porque las semillas tienen como una capa externa rígida que no se rompe al masticarlas, son tan chiquititas que no se rompen, entonces la ingerimos y directamente pasa por nuestro tracto digestivo y la eliminamos. Por eso viene la duda de, bueno, entonces no me sirve consumirla así. No, sí, porque estaríamos estimulando nuestros intestinos y mejoraríamos nuestra digestión. Estaríamos incorporando más fibra y por ahí perdiendo algún nutriente. Exacto, claro, esa es la diferencia. Claro. Si la consumimos enteras tal cual viene, incorporamos fibras. Si la hidratamos, la remojamos, la activamos, incorporamos los nutrientes y sobre todo los ácidos grasos que nos aportan, tanto las semillas como los frutos secos. Perfecto. Y esto vos, por ejemplo, esto lo pusiste 2 Sí. cucharadas o 1 en este caso, pero con mucha cantidad de agua. ¿Eso lo saco o vas con la cantidad justa? ¿Tiene que ir en cada uno? No, con un vaso y 2 cucharadas es suficiente porque esto después va a absorber y se va a empezar como a inflar un poquito, entonces de esa manera va a quedar ya, como que no va a quedar tan líquido, va a quedar un poquito más viscoso. Pero si sobra, ¿le saco líquido o lo puedo consumir No, también? lo pueden consumir, sí, aparte lo ideal es que le agreguen cereales, frutas, entonces de esa manera estamos incorporando más vitaminas, minerales y va a ser más rico además. Está. ¿Y hay un horario
preferencial para hacer esto, para consumir este tipo de semillas? Cualquier momento del día. O sea, lo ideal sería, si nosotros las activamos en agua, bueno, hacerlo la noche anterior para consumirlo al otro día, por ejemplo, o si lo vamos a consumir de cena y la queremos activar, bueno, hacerlo en la mañana como ¿Y si para lo dejamos darle más tiempo. tiempo, ¿qué le pasa a la semilla? No es ningún problema, problema. nada más que bueno, la gente un poco ansiosa, entonces no lo va a dejar de más, lo va a dejar menos. Lo va a dejar de menos. Está muy Exacto. bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a Marlene. ustedes, gracias. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Buenísimo el programa de hoy, qué lindo programa. Sí, la verdad bien que sí. variadito, Sí, ¿eh? aprendimos lo que son los 3 padres. La verdad Qué qué loco, técnica. ¿Cómo avanza la medicina? Qué Es loco. impresionante. El tema del bypass gástrico, la operación esta bariátrica, ¿no? Sí, que la gente saque esa cuentita que lo va a parar en algún lugar es para el saber. peso dividido por la altura, Así que Exactamente. hagan la cuenta. Bueno, y aprendimos del oxígeno, que tan También. importante es. Buenísimo. Bueno, nos reencontramos el sábado que viene. Exactamente. Dale, gracias.